10 años pensando que fuiste un error. Lo olvidé y ahora lo entiendo todo. La música atronaba en los oídos, un pulso constante que intentaba sin éxito calmar el mío. José, mi hermano, siempre ha sido de fiestas ruidosas, de mucha gente. Y hoy era su fiesta de bienvenida, su regreso a nuestra casa de Sevilla después de años viviendo en el extranjero. Yo estaba en la entrada, con la mano en el pomo de la pesada puerta de madera, el corazón desbocado como un caballo salvaje. Llevaba un vestido que me había costado el sueldo de un mes, unos tacones que me hacían sentir invencible, una armadura elegante. Pero la verdad es que cada fibra de mi ser gritaba, porque sabía que al otro lado de esa puerta estaba Carlos Stone, el hombre que me había destrozado sin piedad a los 16, el que me había rechazado con una crueldad que aún hoy podía sentir en los huesos. Y ahora, 10 años después, iba a verlo. No la niña fea y patética que se rellenaba el sujetador con pañuelos, sino la mujer en la que me había convertido, la que él ahora no podía tener. Recuerdo el calor pegajoso de aquel agosto, la brisa de la Costa del Sol casi solidificada en el aire. La piscina de la casa de mis padres era el único santuario posible, un oasis turquesa bajo un sol implacable. Yo tenía 16 años, llevaba un bikini azul claro, de esos que te compran tus padres al principio del verano, sin ninguna pretensión, y un corazón que latía a un ritmo desacompasado cada vez que Carlos aparecía. Y él casi siempre aparecía. 20 años, un físico que quitaba el aliento, esa sonrisa perezosa que me revolvía el estómago. Era el mejor amigo de José, prácticamente vivía en nuestra casa. Para mí, él era todo, una galaxia entera. Aquel día nadaba sola, el chapoteo del agua el único sonido, cuando escuché la puerta de cristal corredera de la terraza abrirse. Me giré despacio, y allí estaba, sin camiseta, el bañador colgando bajo en sus caderas perfectas, el pelo oscuro, despeinado, con gotas de agua aún. Mi corazón se disparó, como siempre que estaba cerca. Pero esta vez, cuando entró en la piscina, cuando nuestros ojos se encontraron, algo fue diferente. Carlos me miró de verdad. Por primera vez no apartó la vista de inmediato. Sus ojos recorrieron mi cara, mi cuello, y sentí un calor incómodo subiendo por mis mejillas. Estaba creciendo, desarrollando curvas que no existían antes, aunque no fueran muchas. No eran nada comparado con las mujeres de las revistas. Pero por primera vez en mi vida, él pareció darse cuenta. Nadó hacia mí lentamente y yo me quedé paralizada. La distancia entre nosotros se redujo hasta que pude ver las gotas de agua deslizándose por su pecho, hasta que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, incluso dentro del agua fría de la piscina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oír cada latido irregular. «Hola», dijo, su voz más grave de lo normal, un susurro. «Hola», respondí, la mía saliendo temblorosa y ridículamente aguda. Se acercó más, tan cerca que podía ver las gotas de agua atrapadas en sus pestañas, tan cerca que si me inclinaba unos pocos centímetros, nuestros labios se rozarían. El mundo se detuvo, mi respiración se detuvo, todo se detuvo. Era el momento con el que había soñado durante años. Carlos Stone iba a besarme. Y entonces la voz de José, tan inoportuna, explotó desde la ventana de la cocina. «Carlos, ven a ayudarme aquí, hombre». Carlos parpadeó, como si despertara de un trance, y se alejó rápidamente. El momento se rompió tan bruscamente que me dolió físicamente. Salió de la piscina sin mirar atrás
y yo me quedé allí, sola, frustrada, pero aún con una pequeña chispa de esperanza, porque lo había visto. Había visto algo en sus ojos. Algo. Esa noche me preparé con todo el cuidado que una chica desesperada de 16 años podía reunir. Cogí el vestido más bonito que tenía, uno de verano, rosa claro, con pequeñas flores. Me puse pintalabios por primera vez en mi vida, un tono rosado que le había robado a mi madre. Y luego, porque era joven y estúpida y tan desesperada por parecer mayor, cogí pañuelos de papel y me los metí dentro del sujetador, intentando crear curvas que aún no eran mías. Me miré en el espejo y traté de convencerme de que era bonita, de que parecía una mujer, de que Carlos me vería y se daría cuenta de que lo que había pasado en la piscina era real. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta y caminé hacia la habitación de invitados donde él siempre se quedaba. Llamé a la puerta antes de que el valor me abandonara. «Adelante», dijo su voz desde el interior, casual. Abrí la puerta. Carlos estaba sentado en la cama, mirando su móvil, con solo unos pantalones de chándal grises. Cuando me vio, sus cejas se alzaron con sorpresa. «María, ¿todo bien?», preguntó. Se me secó la boca, pero tenía que hacerlo. Tenía que saberlo. «Carlos, lo de hoy en la piscina. Sentí algo. ¿Tú también lo sentiste?». Mi voz temblaba tanto que apenas parecía la mía. Su cara cambió. La expresión abierta y amigable se cerró, reemplazada por incomodidad. El estómago se me encogió antes de que él siquiera abriera la boca. «María», suspiró, pasándose la mano por el pelo. Eso fue solo un momento. El calor. Nada más. «Pero tú me gustas». Las palabras salieron en una avalancha desesperada. «Durante años nunca te diste cuenta. Siempre me has gustado, Carlos. Siempre». Se levantó de la cama, pero no se acercó. Mantuvo su distancia, y eso dolió más que cualquier palabra. «María, eres como una hermana para mí, una hermana pequeña. No te veo de esa manera», dijo, y cada palabra fue una puñalada. «Pero hoy me miraste diferente», insistí, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Lo vi. Fue una ilusión, la tuya o la mía. No importa. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más firme, más cruel. «Eres demasiado joven, María. Todavía eres una niña. Y José me mataría». Y sinceramente, me miró de arriba abajo sin piedad. «No eres mi tipo». El mundo se derrumbó. «No soy tu tipo». Mi voz salió rota. «No, eres la hermana pequeña, molesta, y lo siento, pero fea no es la palabra correcta. Pero aún estás creciendo. No eres atractiva, todavía». No pude quedarme allí ni un segundo más. Me di la vuelta y corrí, las lágrimas cayendo libremente. La humillación quemando más fuerte que cualquier dolor físico. Cerré la puerta de mi habitación con llave y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que el dolor se transformó en algo duro y frío dentro de mi pecho. Esa noche la niña enamorada murió. Días después, Carlos se fue. Consiguió un puesto en una firma de arquitectura en Madrid. Escuché a José despedirse de él en la puerta. «Cuídate mucho», dijo José. «Siempre», respondió Carlos. Hizo una pausa. «Y lo siento por lo de María. Fui muy duro». «¿Lo fuiste?», lloró durante días. «Pero quizás es mejor así. No eres para ella». La voz de mi hermano sonaba protectora incluso desde lejos. «Lo sé». Me quedé en mi habitación mirando por la ventana, viendo su coche desaparecer por la calle. Bien. Que se fuera. Que se mantuviera lejos.
Y durante 10 años reconstruí a la chica que él destruyó. Fui a terapia, estudié, trabajé, me convertí en arquitecta, en una de las buenas, especialista en casas residenciales, aunque en aquel momento nunca imaginé que eso me traería de vuelta a él. Hice amigos, tuve citas, viví. Y cuando me miraba en el espejo, ya no veía a la hermana pequeña fea y molesta. Veía a una mujer bonita, segura, fuerte. Carlos Stone no me debía nada, y yo no le debía nada a él. Eso me repetía como un mantra. De vuelta al presente, empujé la puerta y entré. La casa de José estaba llena, como era de esperar. Música, gente hablando y riendo. Busqué a mi hermano con la mirada y lo vi cerca de la cocina, al lado de un hombre alto de espaldas a mí. Incluso de espaldas, reconocí la postura. Reconocí los hombros anchos. Carlos. Tomé una respiración profunda y caminé hacia ellos, cada paso firme y seguro, incluso con mi corazón latiendo desacompasadamente en el pecho. ¡Hola, bro! Llamé a José, y él se giró con una sonrisa enorme. María, por fin. Me envolvió en un abrazo apretado. Pensé que ya no venías. Siento el retraso. El trabajo se complicó, respondí. Y entonces, inevitablemente, mis ojos se movieron hacia el hombre a su lado. Carlos se había girado por completo, y lo que vi en su cara era algo que nunca antes había visto. Sus ojos estaban muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. Me miró como si estuviera viendo un fantasma, un milagro, o quizás simplemente dándose cuenta de algo 10 años demasiado tarde. Lo que había perdido, completamente congelado, sin palabras. Carlos, ¿te acuerdas de María? Dijo José, ajeno a la tensión palpable. Carlos parpadeó, pareciendo intentar procesar las palabras. Cuando finalmente habló, su voz salió ronca. Yo, sí. Hola, María. Hola, Carlos, respondí, manteniendo mi voz educada, neutral. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal Madrid? Él siguió mirándome por un segundo más antes de parecer recuperarse mínimamente. Sus ojos recorrieron mi cara, mi pelo, mi vestido, como si intentara conciliar la imagen de quién era con quien me había convertido. Bien, trabajaba en una gran firma, arquitectura corporativa, dijo, pero no podía dejar de mirarme. Genial, yo también soy arquitecta, residencial, respondí con una pequeña sonrisa. José, ¿ya llegó Andrés? ¿Andrés? Repitió Carlos, algo extraño en su voz. Alerta. El chico con el que salgo. Expliqué casualmente y vi algo pasar por sus ojos. Sorpresa. Quizás incluso un atisbo de celos. José, ¿lo has visto? Todavía no, pero debe de estar por llegar, respondió José. Vale, voy a por una copa. Con permiso, dije y me alejé. Antes de que Carlos pudiera decir algo, sentí sus ojos en mi espalda mientras caminaba. Sentí el peso de su mirada, la intensidad que nunca existió cuando tenía 16 años. Estaba cogiendo una bebida cuando un chico más joven apareció al lado de Carlos. Pelo similar, los mismos ojos. Tenía que ser Noé, su hermano. Incluso desde lejos pude ver la conversación. Noé miró a Carlos y luego a mí, y luego se echó a reír. Hermano, cierra la boca, estás babeando. Escuché decir a Noé, su voz divertida. Carlos parpadeó, pareciendo darse cuenta por fin de lo obvio que estaba haciendo. Es María. La voz de Carlos sonaba sorprendida, incluso intentando ser baja. Sí, sorprendido, ¿eh? Bromeó Noé. Ella se ha puesto guapa, segura de sí misma, completamente fuera de tu liga ahora. Noé se rió. Sí,
y perdiste tu oportunidad hace 10 años. Vi a Carlos pasarse la mano por la cara, claramente frustrado consigo mismo. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó Carlos. E incluso desde lejos pude sentir la tensión en su voz. Andrés, abogado, aburrido pero majo, la trata bien, respondió Noé disfrutando claramente de la desesperación de su hermano. ¿Por qué te interesa? Carlos no respondió, pero sus ojos me encontraron al otro lado de la habitación. Y algo en esa mirada hizo que mi estómago se revolviera de una manera que realmente no quería. Estaba hablando con Ana cuando sentí que alguien se acercaba. Me giré y allí estaba él, Carlos, más cerca de lo que esperaba, lo suficientemente cerca para oler su colonia, algo amaderado y masculino. María, ¿podemos hablar un minuto?, preguntó, y había nerviosismo en su voz. Ana me lanzó una mirada significativa y se alejó. Claro, ¿qué pasa?, pregunté, manteniendo mi tono ligero, profesional. Quería decirte que te ves increíble, muy diferente, dijo, y las palabras sonaron genuinas. Gracias. 10 años marcan la diferencia, respondí con una pequeña sonrisa. Tú también te ves bien, más maduro. Podríamos quizás hablar, ponernos al día, tomar un café esta semana. Las palabras salieron de él con una extraña urgencia. Lo miré, de verdad lo miré, y vi a un hombre diferente al chico de 20 años. Vi líneas alrededor de sus ojos que antes no existían. Vi algo que parecía casi vulnerable. Carlos, fue hace mucho tiempo, lo superé. No necesitas disculparte ni nada, dije, honestamente. No se trata de disculparse, se trata de conocerte de verdad como adultos, insistió. No sé si es buena idea, respondí. ¿Por qué? Porque estoy saliendo con Andrés y porque sinceramente no sé si estás interesado en mí o solo en la versión bonita en la que me convertí. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran necesarias. Lo vi retroceder como si le hubieran abofeteado. María, no se trata de apariencia, ¿verdad? Carlos, me dijiste que no era atractiva, que era fea. Ahora me puse guapa y quieres un café. ¿Entiendes cómo suena eso, Muene? Pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. Fui un idiota a los 20. Era inmaduro, ciego, y lo entiendo de verdad, pero han pasado 10 años. Crecí. Lo superé. Viví. No guardo rencor, pero tampoco quiero ser un proyecto de redención o una conquista. Lo interrumpí. No eres un proyecto. Eres... Antes de que pudiera terminar, sentí una mano en mi cintura. Me giré y allí estaba Andrés con su sonrisa amable. Hola, cariño. Siento llegar tarde, dijo, dándome un beso ligero en la mejilla. Andrés, no pasa nada. Sonreí genuinamente. Carlos, él es Andrés. Andrés, Carlos, el mejor amigo de José. Los dos se estrecharon la mano y no me imaginé la tensión en la mandíbula de Carlos, ni la forma en que miró a Andrés como si quisiera que desapareciera. Un placer, dijo Andrés educadamente. El placer es mío, respondió Carlos, su voz tensa. Vamos, te presento a los demás, le dije a Andrés. Miré a Carlos una vez más. Nos vemos, Carlos. Nos alejamos y sentí sus ojos en mí, quemando en mi espalda. Llegó el final de la noche. Andrés se había ido hacía 1 hora, y yo estaba cogiendo mi bolso cuando vi a José llevar a Carlos a un rincón más privado. El lenguaje corporal de mi hermano era tenso, protector. «Estás mirando a mi hermana de forma diferente», dijo José, su voz baja, pero lo suficientemente clara como para que la oyera desde donde estaba. «José», comenzó Carlos, «ni se te ocurra, te conozco. ¿Qué quieres con ella?»
José lo interrumpió directo. Quiero conocerla de verdad, a la María adulta, respondió Carlos. ¿Por qué? ¿Porque se ha puesto guapa? La pregunta de mi hermano fue afilada. No, porque es segura de sí misma, interesante y real. Y fui un idiota por no verlo antes, dijo Carlos, y había frustración en su voz. La destruiste hace 10 años. Lloró durante meses. Tiene un corazón frágil, replicó José protector. Lo sé y lo he lamentado amargamente desde que la vi hoy. Carlos hizo una pausa, pero ella lo superó. Tiene a Andrés, ¿y vas a respetar eso? Preguntó José. Lo intentaré, pero José, su corazón puede ser frágil, pero el mío también, porque me di cuenta de que perdí algo increíble, dijo Carlos, y la vulnerabilidad en su voz era algo que nunca había escuchado. José suspiró pesadamente. Si la vuelves a herir, amistad o no, te mato. No la heriré, te lo prometo, dijo Carlos con firmeza. Pues demuéstralo, no con palabras, sino con hechos. Decidí que ya había escuchado suficiente. Me acerqué a ellos. Me voy, le dije a José, ignorando la forma en que Carlos me miraba. ¿Quieres que te lleve? Ofreció José. No hace falta, tengo mi coche. Abracé a mi hermano. Gracias por la fiesta. Buenas noches, María, dijo Carlos suavemente. Buenas noches, respondí sin mirarlo directamente. Salí de la casa y me subí a mi coche. Antes de arrancar el motor, me permití un momento para sentir todo lo que había mantenido bajo llave durante la noche. El nerviosismo, el dolor fantasma, la satisfacción mezquina de verlo finalmente notarme. Y si era honesta conmigo misma, la más pequeña chispa de algo que realmente no quería nombrar. Pero luego respiré hondo, arranqué el coche y me fui a casa. Carlos Stone tuvo su oportunidad hace 10 años y la desperdició. Ahora era mi turno de vivir, y esta vez sería bajo mis propios términos. 3 días después de la fiesta, estaba en mi oficina revisando los planos de una casa residencial cuando sonó el teléfono. El nombre de José apareció en la pantalla y respondí con una sonrisa automática. Hola, bro. ¿Qué pasa, hermana? Necesito un favor enorme. Su voz sonaba urgente, casi desesperada. Dejé caer el bolígrafo y me recosté en mi silla, ya sospechando. José solo usaba ese tono cuando quería algo grande. ¿Qué es? Pregunté, cautelosa. ¿Te acuerdas de la casa de la playa de la familia? ¿La de la abuela? Preguntó. Y yo ya sabía por dónde iba la cosa. La abuela quiere reformarla y te pidió específicamente a ti para que hicieras el proyecto. Sonreí. Adoraba a nuestra abuela y la casa de la playa tenía tantos buenos recuerdos de infancia que la idea de reformarla me entusiasmó de inmediato. Claro, ¿cuándo quiere que vea la casa? Este fin de semana, respondió José, pero había algo extraño en su tono, una vacilación que me hizo fruncir el ceño. Pero hay un problema. ¿Cuál? Pregunté, la sospecha regresando. Carlos también va a ayudar con la parte estructural. Ahora es ingeniero civil y la abuela quiere a alguien de confianza para asegurarse de que la estructura pueda soportar los cambios. José soltó todo de golpe, demasiado rápido. Suspiré, cerrando los ojos y contando hasta 3 antes de responder. José, lo sé cómo suena, pero ustedes son los mejores que conozco y es por la abuela. Los quiere a los dos, se apresuró a decir, su voz subiendo un tono a la defensiva. Me mordí el labio pensando, era por la abuela. Y yo era lo suficientemente profesional como para trabajar con Carlos sin dejar que el pasado interfiriera. Lo había demostrado en la fiesta, o eso creía.
Vale, pero Andrés viene conmigo, dije. Decidí que tener a Andrés allí sería un amortiguador perfecto, una protección contra cualquier tensión innecesaria. En realidad, José hizo una pausa demasiado larga. La abuela solo quiere a la familia y a los profesionales involucrados en el proyecto. Andrés no encaja en ninguna de las dos categorías. Abrí los ojos, la irritación empezando a bullir en mi pecho. «Me estás obligando a estar a solas con Carlos, ¿verdad?», pregunté. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. «No, es trabajo real. La abuela de verdad quiere la reforma y de verdad los pidió a los dos específicamente». José se defendió, pero luego su voz se suavizó. «Pero quizás necesiten resolver el pasado, hacer las paces de verdad. Yo ya lo superé, no hay nada que resolver», repliqué más alto de lo que debería. «Entonces, ¿no será un problema pasar el fin de semana trabajando con él?», José replicó, usando mi propia lógica en mi contra. Hizo una pausa. «Por favor, por la abuela». Odiaba cuando usaba a la abuela como argumento y él lo sabía. «Vale, pero si me molesta, me voy», advertí, mi voz con una amenaza real. «No lo hará, te lo prometo». El fin de semana llegó demasiado rápido. Preparé mi maleta el viernes por la noche, eligiendo ropa de trabajo cómoda que aún me hiciera sentir guapa y en control. Pantalones de vestir, blusas ligeras, un jersey para las noches frías junto al mar. Metí todo en mi pequeña maleta e intenté ignorar el nudo en el estómago, que no tenía nada que ver con el trabajo. La casa de la playa estaba a 2 horas de la ciudad. Conduje escuchando música a todo volumen, intentando mantener mi mente ocupada y lejos de pensamientos sobre ojos oscuros y conversaciones inacabadas. Cuando por fin giré por el familiar camino de grava, vi un coche ya aparcado delante de la casa. El coche de Carlos. Él ya estaba allí. Tomé una respiración profunda, apagué el motor y cogí mi maleta. Era una adulta, una profesional. Podía con esto. La puerta principal se abrió antes de que siquiera subiera los escalones del porche, y allí estaba. Vaqueros gastados, camiseta blanca sencilla que dejaba ver sus brazos musculosos, el pelo ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado por la mano varias veces. Me miró y vi la forma en que sus ojos recorrieron mi cara, mi cuerpo antes de regresar a mis ojos. «Hola», dije, manteniendo mi voz neutral, profesional. «Hola tú, viniste», respondió, y había alivio en su voz, como si una parte de él hubiera pensado que no iría. «José me lo pidió, y es por la abuela», respondí, subiendo los escalones y deteniéndome frente a él. «¿Trabajamos?» «Sí, claro. ¿Trabajamos?», asintió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. La casa era exactamente como la recordaba. Paredes claras, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del mar, suelos de madera que crujían familiarmente bajo mis pies. Dejé mi maleta en la habitación de invitados que siempre usaba y volví a la sala principal, donde Carlos ya había extendido planos y documentos sobre la mesa. Traje los planos originales de la casa y los informes estructurales más recientes, dijo, señalando los papeles. Su voz era profesional, enfocada. «La abuela quiere abrir la cocina al salón, pero necesito revisar si el muro es estructural». «Bien, yo quiero medir todas las habitaciones, entender el flujo actual antes de proponer cambios», respondí, cogiendo mi cinta métrica y mi cuaderno de bocetos. Y entonces empezamos a trabajar. Medí espacios, anoté dimensiones, hice bocetos rápidos de posibilidades. Él revisó la estructura golpeando paredes, consultando los planos, haciendo cálculos. Profesional, educado.
Pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos mencionaba. Una conciencia constante de dónde estaba el otro, de cada movimiento, de cada respiración. Llegó el momento en que me subía a la vieja escalera en el pasillo para medir la altura del techo. Puse el pie en el tercer escalón y la madera crujió de una forma que no me gustó. Subí un escalón más, estirando la cinta métrica por encima de mi cabeza, cuando sentí que la escalera se tambaleaba peligrosamente. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos fuertes agarraron la escalera, estabilizándola. Miré hacia abajo y vi a Carlos justo debajo de mí, sus manos firmes a los lados de la escalera, su cara levantada en mi dirección. «Cuidado», dijo, su voz baja, preocupada. Mi corazón se aceleró e instintivamente puse mi mano en su hombro para mantener el equilibrio. Estábamos cerca, demasiado cerca. Podía ver las líneas alrededor de sus ojos. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver la intensidad en la forma en que me miraba. Nuestros ojos se encontraron y el mundo pareció ralentizarse. Retiré mi mano rápidamente y bajé la escalera, mis pies encontrando tierra firme con un alivio que no era solo por seguridad física. «Estoy bien, gracias», dije. Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Él seguía sujetando la escalera, sus ojos fijos en mí. Yo debería haber sujetado la escalera antes. Lo siento, fruncí el ceño, confundida por la disculpa excesiva. «¿Por qué te disculpas por una escalera?» «No por la escalera», dijo, su voz haciéndose más baja, más pesada. «Por todo, hace 10 años. Fui cruel, un idiota, ciego». Suspiré, cansada de esta conversación que parecía repetirse cada vez que estábamos a solas. «Carlos, ya dije que está superado. Eras joven, yo era una niña, seguimos adelante». «Pero yo no seguí adelante», insistió dando un paso hacia mí. «Pienso en ti, en lo que dije, en cómo te hice daño. Y yo lo superé, la terapia ayuda», respondí, intentando sonreír ligeramente para aliviar la tensión. «Mira, no me debes nada, está bien. Pero, ¿y si quiero conocerte ahora?» «¿A la verdadera María?», preguntó, y había algo en su voz que me revolvió el estómago. «Carlos, estoy con Andrés», les recordé a él y a mí misma. «¿Lo amas?». La pregunta fue directa, sin rodeos. Hice una pausa. La honestidad siempre había sido importante para mí, así que no mentí. «Me gusta mucho. Es amable, estable». «Pero no lo amas». Carlos me interrumpió. Y no fue una pregunta. «Todavía no, pero podría, con el tiempo», respondí, apartando la mirada de él. Bajé la escalera por completo y cogí mi cuaderno. «Y sigamos trabajando». Pasé a su lado, sintiendo la frustración que emanaba de su cuerpo, pero no miré hacia atrás. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mis abuelos maternos, en la forma en que la abuela siempre decía: «No te fíes de nadie que suene demasiado perfecto, cariño». Ella se refería a los vendedores del mercado, a sus promesas de tejidos milagrosos o especias mágicas. Pero ahora lo entendía de otra manera. Todo este mundo, las expectativas que Carlos tenía, sus palabras sonaban demasiado perfectas, demasiado intensas para ser ciertas. Y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. De Carlos, de la vida, de todo. ¿Y saben qué? Creo que es una lección fundamental. La noche llegó y con ella el hambre. No habíamos tomado un descanso decente para almorzar. Así que, cuando mi estómago gruñó por tercera vez, decidí que era hora de parar. «Voy a hacer la cena», anuncié, dirigiéndome a la cocina.
Te ayudo, dijo Carlos, siguiéndome. Abrí la nevera y encontré lo que esperaba. La abuela había dejado la cocina bien surtida con lo básico. Cogí pasta, salsa de tomate, ajo y albahaca fresca. Nada sofisticado, pero sería suficiente. Puse agua a hervir mientras Carlos picaba el ajo. Trabajamos en silencio durante unos minutos, un silencio que era sorprendentemente cómodo. «¿Cocinas bien?», comentó, observando la facilidad con la que me movía por la cocina. «Aprendí sola cuando fui a la universidad», respondí, removiendo la salsa. «¿Y tú?». «La comida a domicilio era mi mejor amiga», admitió con una risa. «Pero aprendí algunas cosas en Madrid, lo básico para sobrevivir». «¿Qué tal fue Madrid?», pregunté, genuinamente curiosa. Se quedó callado un momento, su cara se cerró un poco. «Solitario, trabajé mucho, construí mi carrera, pero vacío, sin familia, sin amigos de verdad». Hizo una pausa, mirándome. «¿Y tú? ¿Qué tal quedarte aquí?». «Bien, fui a la universidad local, trabajé duro, hice amigos, superé tontos enamoramientos adolescentes», respondí con una sonrisa burlona. Él se rió, un sonido genuino que hizo algo extraño en mi pecho. «Me lo merecía». «Sí, te lo merecías, pero está bien. De verdad, eres demasiado amable conmigo», dijo, su voz suave. «No lo soy. Solo soy madura y estoy cansada de guardar rencor». Puse la pasta en los platos. «La vida es corta, Carlos. El resentimiento no vale la pena». Me miró con una admiración que me hizo apartar la vista. «Has cambiado mucho». «10 años cambian a cualquiera», respondí, llevando los platos a la mesa. Me senté y lo miré. «Tú también has cambiado. Pareces más ligero, no sé, menos arrogante». «Madrid me humilló unas cuantas veces», admitió con una risa sin humor. «Aprendí que no soy tan especial como creía». «Bien, porque la humildad te sienta bien», dije. Y esta vez sonreí de verdad. Por un momento hubo una conexión real entre nosotros. Algo ligero, honesto, sin el peso del pasado aplastándolo todo. Y era agradable. Después de cenar, mientras Carlos lavaba los platos, sonó mi teléfono. El nombre de Andrés parpadeó en la pantalla y sentí una punzada de culpa que no debería sentir. «Hola, cariño. ¿Cómo va todo por ahí?». Su voz sonaba cálida, reconfortante. «Bien, trabajando duro. La casa va a quedar preciosa», respondí yendo al porche para tener más privacidad. Pero por la ventana aún podía ver a Carlos en la cocina. «¿Y Carlos, está haciendo raro?». Lo miré, viendo la forma en que los músculos de su espalda se movían bajo la camiseta mientras lavaba los platos. «No, está bien. Todo profesional», mentí. O quizás no era una mentira, quizás era solo incompleto. «Bien, porque te eché de menos». «Yo también. Nos vemos el domingo». «Sí, pero primero, cariño, necesito preguntarte algo serio». Su voz se hizo más baja, más intensa. Se me encogió el estómago. «¿Qué?». «Me estoy enamorando de ti, de verdad, y quiero saber si tú sientes lo mismo». Hice una pausa, miré a Carlos de nuevo, y algo confuso se agitó en mi pecho, algo que no quería analizar. «Andrés, yo te aprecio mucho, pero el amor me toma tiempo. ¿Lo entiendes?». Escuché la decepción en su respiración antes de que siquiera hablara. «Lo entiendo, esperaré. Solo déjame saber si cambias de opinión sobre mí». «De acuerdo, te prometo que te lo haré saber». Colgué y me quedé en el porche un momento, mirando el mar oscuro, las olas rompiendo en la arena invisible en la oscuridad. «Es un buen tipo». La voz de Carlos vino desde detrás de mí, haciéndome saltar. Me giré y lo vi apoyado en el marco de la puerta,
con los brazos cruzados, los ojos oscuros observándome. Sí, lo es. Muy bueno, asentí. ¿Vas a enamorarte de él? La pregunta salió baja, casi renuente. No lo sé, quizás. ¿Por qué quieres saberlo? Se acercó deteniéndose a unos pocos pasos de mí. La luz de la luna iluminaba la mitad de su cara, dejando la otra mitad en sombras. Porque no quiero que te enamores de él. Mi corazón se aceleró, latiendo desacompasadamente en mi pecho. Carlos, lo siento. Sé que no tengo derecho, pero no puedo evitarlo. Hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. Buenas noches, María. Y entonces se dio la vuelta y entró en la casa, dejándome sola en el porche con el sonido de las olas y un corazón latiendo demasiado rápido. Me quedé allí más tiempo del que debería, tratando de entender lo que sentía, tratando de separar el pasado del presente, la chica que fui de la mujer que soy. Pero cuanto más intentaba organizar mis pensamientos, más confusos se volvían. Y en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí que no quería admitir susurraba la verdad que estaba evitando. Quizás tampoco quería enamorarme de Andrés, pero no por la razón que Carlos esperaba, sino porque, por mucho que me doliera admitirlo, todavía había una parte de mí que nunca había superado del todo al chico que me rechazó hace 10 años. ¿Qué habrían hecho si ustedes? Es una situación tan jodida. Se siente como si no hubiera una respuesta correcta. A la mañana siguiente, me levanté con el sol colándose por las ventanas de la casa de la playa, despertándome demasiado temprano para alguien que había pasado media noche dando vueltas en la cama. Me levanté, me duché rápidamente y bajé a la cocina esperando encontrar la casa vacía. Pero Carlos ya estaba allí, café listo, sentado a la mesa con los planos extendidos frente a él. Buenos días, dijo, tendiéndome una taza de café sin preguntar si quería. Buenos días, respondí, aceptando la taza y sentándome al otro lado de la mesa. Bebimos nuestro café en silencio, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que piensan demasiado para hablar. Y luego volvimos al trabajo, porque era más fácil concentrarse en paredes y estructuras que en lo que había pasado en el porche la noche anterior. Estábamos en la cocina analizando la pared que la separaba del salón cuando surgió el primer desacuerdo real. Esta pared tiene que irse. Abrirá por completo el espacio, dije, señalando la pared que dividía las dos habitaciones. Carlos frunció el ceño, revisando los planos originales. Pero es una pared de carga. No puede quitarse sin refuerzos. Pues la reforzamos, respondí como si fuera obvio. Y entonces reventamos el presupuesto, replicó, su voz subiendo un tono. Mejor que un espacio claustrofóbico. Eres terca, dijo, girándose para mirarme. Y tú inflexible. Contraataqué, cruzándome de brazos. Nos quedamos allí mirándonos, respirando con dificultad, la tensión llenando el espacio entre nosotros. Y entonces, de la nada, Carlos comenzó a reír, una risa genuina que le hacía temblar los hombros. ¿Qué? Pregunté, aún irritada. Estamos discutiendo por una pared, dijo entre risas. Y entonces yo también me reí, porque tenía razón. Era ridículo. Sí, y es completamente ridículo. Asentí, la irritación disolviéndose. Mucho, dijo, aún riendo. Hizo una pausa mirándome con algo que parecía afecto. Siempre fuiste terca y siempre fuiste demasiado rígida, respondí, apoyándome en la encimera de la cocina. ¿Rígida? ¿Yo? Tú eras el chico de oro. Eras perfecto a los ojos de todos los demás. Todos te querían.
Hice una pausa, la honestidad saliendo antes de que pudiera filtrarla, incluyéndome a mí. Su sonrisa desapareció, reemplazada por algo más serio, más intenso. María, no. Déjame hablar, lo interrumpí, decidiendo que si íbamos a tener esta conversación, sería en mis términos. Te quise tanto. A los 16 eras todo para mí, y cuando me rechazaste, me destruiste. Tomé una respiración profunda, pero crecí y lo superé, y entonces me di cuenta de que no me debías nada. Yo era una niña. No tenía razón. Fui cruel, innecesariamente cruel. Dijo, la frustración clara en su voz. Pero fuiste honesto, y la honestidad, incluso la cruel, es mejor que una mentira amable. Respondí, manteniendo mi voz firme. Y me enseñó algo importante, a no enamorarme de gente que no me ve. ¿Y Andrés? ¿Él te ve? La pregunta vino cargada de algo que parecía dolor. Pensé un momento antes de responder. Lo intenta, y eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Pero no lo amas, Carlos insistió, dando un paso hacia mí. Todavía no, pero puedo aprender. Soltó una risa sin humor, pasándose la mano por la cara con frustración. El amor no se aprende, es solo sentir, es no poder dejar de pensar en la persona. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas de significado. Como tú estás pensando en mí ahora. Pregunté en voz baja, mi corazón acelerado. Me miró a los ojos sin apartar la vista, sin dudar. Sí, el aire parecía más pesado, más denso, más imposible de respirar. Carlos, solo te interesa porque me puse guapa. Si siguieras siendo la hermana pequeña fea, ni mirarías, dije. La vulnerabilidad que intentaba ocultar se filtró en mi voz. Eso no es cierto, protestó. No lo es, me viste cientos de veces antes, nunca miraste. Ahora soy atractiva y quieres un café, quieres hablar, quieres conocerme. Hice una pausa dejando que las palabras calaran. ¿Cómo sé que no es solo superficial? Se quedó en silencio, y la falta de una respuesta inmediata fue suficiente porque yo tenía razón, y ambos lo sabíamos. Exacto, dije volviendo a los bocetos. Acabemos con esto. Pero la tensión no desapareció. Se quedó allí, flotando entre nosotros durante el resto de la mañana, haciendo cada interacción más cargada, cada mirada más pesada. Por la tarde necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que no fuera esa casa y ese hombre, y esos sentimientos confusos que no quería tener. Salí a la playa, descalza, dejando que la arena suave se hundiera bajo mis pies. El mar estaba agitado, las olas rompiendo en la orilla con fuerza, el viento enredándome el pelo. Caminé por la orilla, dejando que el agua fría tocara mis tobillos, tratando de poner mis pensamientos en orden. Escuché pasos detrás de mí y supe quién era antes de mirar. ¿Y puedo caminar contigo?, preguntó Carlos, manteniendo una distancia respetuosa. Es una playa pública, respondí sin mirarlo. Caminó a mi lado en silencio durante unos minutos antes de hablar. Tienes razón sobre... ¿Sobre qué?, pregunté, aún mirando el horizonte. Sobre la apariencia. Te vi diferente porque ahora eres preciosa. Hizo una pausa. Pero no es solo eso. Finalmente lo miré, y la expresión en su cara era de pura honestidad. No, cuando te vi en la fiesta, sí, lo primero fue, es guapísima. Pero después vi la seguridad, vi cómo me hablabas sin rencor, vi cómo sonreías a Andrés, vi a una mujer increíble, y entonces quise conocer a esa mujer. Dejó de caminar, haciéndome parar a mí también. La apariencia hizo que te notara, pero quién eres
Por eso estoy aquí. Lo miré, sintiendo que algo se apretaba en mi pecho. Ese fue un buen discurso. No es un discurso, es la verdad, suspiró. Pero entiendo si no me crees. Fui demasiado idiota para merecer una oportunidad. Miré el mar, a las olas que venían y se iban, constantes e implacables. Y luego volví a mirarlo a él. Carlos, no sé qué sentir. Una parte de mí sigue siendo la chica de 16 años que rechazaste. Otra parte es la adulta que lo superó. Y otra parte, me detuve. La vulnerabilidad me ahogaba. ¿Otra parte? ¿Qué? Preguntó, acercándose. Otra parte siente algo cuando está cerca, y lo odio porque no quiero sentir. No por ti, no otra vez. Dio otro paso, acercándose tanto que pude sentir su calor. Pude ver las emociones cruzando su cara. ¿Y si te digo que yo también lo siento? Que he estado pensando en ti desde la fiesta, que estoy celoso de Andrés, que quiero una oportunidad para conocerte, para conquistarte de verdad. Sentí lágrimas quemándome los ojos. ¿Y si me vuelves a hacer daño? No lo haré, te lo prometo, dijo, su voz cargada de una intensidad que me hizo temblar. No puedes prometer eso. Entonces déjame intentarlo. Dame una oportunidad real. ¿Y Andrés? Pregunté, la culpa apretándome el estómago. Rompe con él. Si no lo amas, no es justo para él ni para mí. Todo esto sería tan rápido. ¿O es el momento perfecto? Replicó, sus ojos fijos en los míos. No tienes que responderme ahora, pero piénsalo, por favor. Y entonces se alejó, volviendo a la casa, dejándome sola en la playa con el sonido de las olas y un corazón que sentía que iba a estallar. Me quedé allí mucho tiempo, los pies enterrados en la arena mojada, el viento frío contra mi piel, pensando, sintiendo, permitiéndome por primera vez en 10 años considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, algunas personas merecieran una segunda oportunidad. Y quizás, solo quizás, yo quería darle esa oportunidad a Carlos. Pero lo más aterrador no era la posibilidad de que me hiciera daño de nuevo. Era la posibilidad de que si me permitía sentir, si me permitía darle esta oportunidad, descubriera que nunca había dejado de quererlo del todo. Y eso, más que nada, me aterraba por completo porque la chica de 16 años que se rellenaba el sujetador con pañuelos y confesaba sus sentimientos había sido destruida. Y la mujer de 26 en la que me había convertido había jurado no volver a ser tan vulnerable. Pero allí, en esa playa, con el mar rugiendo y mi corazón desbocado, sentí que los muros que había construido comenzaban a agrietarse. Y no sabía si quería arreglarlos o dejarlos caer. Regresé a la ciudad el domingo por la tarde con la cabeza llena de pensamientos confusos y el corazón aún más. El fin de semana en la casa de la playa había sido intenso, profesional en la superficie, pero cargado de emociones que no sabía cómo procesar. Carlos me había dado algo en qué pensar, y yo había pensado demasiado, tanto que me dolía la cabeza y se me apretaba el pecho cada vez que intentaba organizar mis sentimientos. Llegué a casa, deshice la maleta, tomé una ducha larga, intentando lavar la confusión junto con la arena del mar, pero no funcionó. Me sequé el pelo, me puse un pijama cómodo y finalmente hice lo único que tenía sentido. Cuando mi vida se estaba desmoronando, llamé a Ana. Entonces, su voz sonó ansiosa en cuanto contestó. ¿Qué tal el fin de semana con tu enamoramiento adolescente? Suspiré, tirándome en el sofá. Confuso, muy confuso. Dijo que quiere una oportunidad, que siente algo por mí.
¿Y tú? Preguntó Ana yendo directo al grano como siempre. Yo, no sé. Una parte de mí quiere darle una oportunidad, pero ¿y si es solo por mi apariencia? ¿Y si me hace daño? Y está Andrés. Las palabras salieron en una avalancha desesperada. ¿Amas a Andrés? La pregunta fue directa, sin rodeos. Hice una pausa demasiado larga. No, todavía no. Entonces ya sabes la respuesta, dijo Ana, su voz haciéndose más suave, más dulce. María, te mereces a alguien que te ame, no a alguien que quizás te ame con el tiempo, no a alguien a quien estás tratando de aprender a amar. Pero Carlos me hirió, protesté, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Hace 10 años, cuando era un idiota inmaduro, la gente cambia. Ana hizo una pausa. Y mira, no digo que corras a sus brazos, pero si él está intentándolo, quizás valga la pena escuchar. Al menos considerar. Necesito pensar, murmuré, secándome una lágrima que se escapó. Pues piensa, pero María, no dejes que el miedo a un pasado viejo te impida un futuro que podría ser increíble. Te mereces ser feliz, de verdad feliz. Colgué y me quedé mirando el techo de mi apartamento. Las palabras de Ana resonaban en mi cabeza. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero saber y hacer eran cosas completamente diferentes. El lunes por la noche, me reuní con Andrés para cenar. Elegí un restaurante tranquilo, un lugar al que habíamos ido unas cuantas veces antes, donde los recuerdos eran buenos, pero no tan profundos como para que esto fuera aún más difícil. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en la mesa de la esquina que siempre pedía, sonriendo al verme, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, y supe en ese instante que él ya lo sabía. De alguna manera, él ya lo sabía. Hola, dije sentándome frente a él. Hola, respondió, estudiándome con esos ojos amables y comprensivos que lo hacían todo aún peor. Estás diferente. ¿Qué pasó el fin de semana? Se me apretó el estómago. No había una forma fácil de hacer esto. Andrés, tenemos que hablar. Él asintió lentamente como si esperara esas palabras. Es por Carlos, ¿verdad? Parpadeé, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque hablaste más de él que de mí esta semana, y porque José me contó la historia. Hizo una pausa, cogiendo su vaso de agua y haciéndolo girar entre sus dedos. ¿Todavía te gusta? No fue una pregunta, fue una afirmación. No sé lo que siento, te quiero, eres amable, estable, pero no me amas, y tienes sentimientos por él, incluso sin quererlo. Interrumpió, su voz tranquila, resignada. María, te adoro, de verdad, pero no quiero ser la segunda opción. Te mereces un amor completo, y yo también. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Lo siento, de verdad te aprecio mucho. Lo sé, dijo, estirando la mano por la mesa y tocando la mía suavemente. Y quién sabe, en otra vida, en otro momento, pero no en esta. No ahora. Apretó mi mano. Anda, arréglalo con él, y si no sale bien, aquí estaré como amigo. Gracias, conseguí decir entre lágrimas. Él le dio una sonrisa triste. Ahora vete antes de que cambie de opinión y luche por ti. Salí del restaurante con el corazón apretado, pero de alguna manera también más ligero. Andrés merecía a alguien que lo amara por completo, sin reservas, sin dudas. Y yo no era esa persona, ni ahora, quizás nunca. 2 días después, mi teléfono sonó tarde por la noche. Era José, y por la hora sabía que no eran buenas noticias. O quizás eran noticias demasiado importantes como para esperar hasta la mañana. Hola, bro, contesté, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. María, ¿rompiste con Andrés?
Preguntó sin preámbulos, su voz seria. Sí, ¿cómo lo sabes? Él me lo dijo, y me dijo, ¿por qué? José hizo una pausa. ¿Tienes sentimientos por Carlos? No fue una pregunta. Todo el mundo parecía saber las cosas antes de que yo misma las entendiera por completo. Sí, admití, la vulnerabilidad haciendo mi voz pequeña. ¿Y le vas a dar una oportunidad? Tengo miedo. ¿Y si solo me quiere porque me puse guapa? ¿Y si me hace daño de nuevo? Las preguntas salieron en un susurro desesperado. Pues ponlo a prueba, pasa tiempo con él y conócelo de nuevo. De verdad, y solo entonces decide. La voz de José era firme, pero suave. Pero María, él ha cambiado. Lo he visto. Está enamorado. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Porque nunca ha hablado de una mujer como habla de ti. Y porque dijo que quiere casarse contigo algún día. El mundo se detuvo. ¿Él dijo eso? Mi voz salió chillona, incrédula. Lo hizo, y le creí. No está jugando. No te está tratando como una conquista o un proyecto de redención. Hizo una pausa. Pero la decisión es tuya. Solo no dejes que el miedo al pasado te impida un futuro feliz. Vale, vale, conseguí decir, mi voz temblorosa. Gracias, bro. Siempre. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano, mi corazón latiendo tan rápido. Sentía que iba a salirse de mi pecho. Carlos le había dicho a José que quería casarse conmigo. ¿Casarse? Ni siquiera me había besado todavía y ya estaba pensando en matrimonio. Era una locura. Era demasiado rápido. Era Era exactamente el tipo de cosa que alguien verdaderamente enamorado diría. Pero si pensaba que esa conversación había sido intensa, no estaba preparada para la llamada que José le hizo a Carlos esa misma noche. Solo me enteraría de los detalles días después, cuando Carlos mismo me lo contara. Pero en ese momento, mientras yo procesaba la bomba que mi hermano había soltado, José estaba teniendo una conversación muy diferente, y para ser sincera, lo que él pensaba me importaba más que lo que Carlos dijera. Para José, lo importante era yo, mi felicidad. Y sí, yo era su hermanita pequeña, pero también la mujer en la que me había convertido y a la que protegería a toda costa. Según Carlos, su teléfono sonó pasada la medianoche. José, y por su voz no estaba contento. Tú y María, ¿qué está pasando? José habría preguntado. Directo al grano. Dije que quiero una oportunidad con ella, respondió Carlos, su voz cuidadosa. ¿Y ella? José no paraba de pensar en mi bien, en mi protección. Él no confiaba plenamente en Carlos. Yo lo entiendo ahora. José siempre fue así, mi roca. Rompió con Andrés, pero aún no me ha dado una respuesta. Carlos, necesito saber la verdad. ¿Qué quieres con mi hermana? La voz de José se habría endurecido, más protectora que nunca. Y entonces Carlos habría dicho las palabras que cambiaron todo. Lo quiero todo, conocerla, salir con ella, quizás algún día casarme con ella. José guardó silencio durante un largo momento. Casarte, sé que suena loco, pero José, cuando la vi, algo cambió, y cuanto más tiempo paso con ella, más seguro estoy. Es perfecta, inteligente, amable, fuerte, hermosa, todo. La voz de Carlos se habría vuelto más intensa, más apasionada. Sé que es pronto para hablar de estas cosas, pero pediste la verdad, y esa es la verdad. Lo quiero todo con ella. ¿Y si la hieres? Preguntó José, la amenaza clara en su voz. No lo haré, pero si lo hago, me matas. Lo acepto. Más silencio y luego,
Está bien, puedes intentarlo, pero si llora, cumplo mi promesa. Justo. Esa noche me senté en mi sofá con una copa de vino y me obligué a ser honesta, brutalmente honesta, sin filtros, sin protecciones, sin los muros que había construido con tanto cuidado durante 10 años. Tenía sentimientos por Carlos, sentimientos fuertes, sentimientos que me asustaban porque eran demasiado intensos, demasiado rápidos, demasiado vulnerables. Una parte de mí seguía siendo la chica de 16 años que él destruyó. Esa parte quería construir muros aún más altos. Quería proteger mi corazón a toda costa. Quería decir no y seguir adelante sola. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido y madurado y aprendido, que la vida era demasiado corta para vivir con miedo. Esa parte quería darle una oportunidad. Quería ver si el hombre en el que se había convertido era realmente diferente del chico que fue. Quería averiguar si lo que sentía era real o solo los restos de un amor adolescente que nunca había sido correspondido. Y la verdad que estaba evitando admitir incluso para mí misma, era que quería darle esa oportunidad. Quería ver a dónde podía llegar esto. Quería conocer a Carlos de verdad, sin el peso del pasado aplastándolo todo. Pero más que nada quería dejar de tener miedo. Dejar que lo que pasó hace 10 años controlara lo que podía pasar ahora. Terminé el vino, lavé la copa y me fui a la cama. Y por primera vez en días dormí bien, porque había tomado una decisión. Le iba a dar una oportunidad a Carlos, una oportunidad real. Lentamente, con cautela, protegiendo mi corazón tanto como pudiera, pero una oportunidad genuina. Y si me hacía daño de nuevo, bueno, al menos sabría que lo intenté. Al menos no pasaría el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí? Porque la chica de 16 años que se rellenaba el sujetador con pañuelos había sido lo suficientemente valiente como para arriesgar su corazón. Y la mujer de 26 en la que me había convertido merecía ser al menos tan valiente como ella. El viernes por la mañana llegó una entrega a mi oficina. Un ramo de flores silvestres. Nada sofisticado, nada caro, pero absolutamente precioso. La tarjeta decía solo, esto es más bonito que yo, pero tú sigues ganando. Me reí sola, sintiendo algo cálido extenderse por mi pecho. Era tonto, era un cliché, pero sobre todo era dulce. El lunes, otra entrega con más flores. La nueva tarjeta decía, siento las flores, sé que es un cliché, pero te mereces los clichés. El miércoles, apareció un café en mi escritorio con una nota. Recordé que te gusta con leche y 2 azúcares. Espero haber acertado. Dios había acertado. El viernes sonó mi teléfono. Era él. Hola. Su voz sonaba nerviosa, casi titubeante. Hola, Carlos, respondí, sonriendo sin darme cuenta. Sé que estoy siendo persistente con las flores y el café, pero ¿estarías dispuesta a tomar un café conmigo? ¿De verdad? ¿Solo para hablar? Hice una pausa, sintiendo que mi corazón se aceleraba, y entonces decidí ser valiente. Sí, estoy dispuesta. Escuché el alivio en su aliento. El sábado a las 10. ¿Qué te parece? ¿Esa cafetería cerca del parque? El sábado a las 10. Suena bien entonces, confirmé. El sábado llegó con un cielo imposiblemente azul y una ansiedad que me hizo cambiarme de ropa 3 veces antes de decidirme por fin por un vestido ligero y cómodo. Nada demasiado elegante, pero bonito. Llegué a la cafetería 5 minutos tarde y lo encontré ya sentado en una mesa exterior, jugueteando nerviosamente con su servilleta. Cuando me vio, toda su cara se iluminó. «¿Viniste?», dijo, poniéndose de pie. «Dije que lo haría», respondí,
sentándome frente a él. Pedimos café, hablamos de cosas sencillas al principio. El trabajo, la reforma de la casa de la abuela, el tiempo, pero gradualmente la conversación se hizo más profunda, más real. Él me habló de Madrid, de la soledad que sentía incluso rodeado de gente, de cómo se dio cuenta de que la carrera no llenaba el vacío que sentía. Y yo le conté sobre la universidad, sobre los años construyendo mi vida aquí, sobre cómo la terapia me ayudó a superar no solo su rechazo, sino tantas otras inseguridades. Eres increíble, ¿lo sabes? Dijo en una pausa, mirándome con una intensidad que me revolvió el estómago. Ya lo has dicho, respondí, intentando mantener mi tono ligero. Y seguiré diciéndolo hasta que lo creas. Ese café se convirtió en almuerzo. El almuerzo se convirtió en un paseo por el parque. Y cuando el sol empezó a ponerse, seguíamos juntos, sentados en un banco viendo a los niños jugar y a los perros correr. María dijo, girándose para mirarme, sé que te hice daño y sé que tienes miedo, pero quiero una oportunidad real, no para demostrar nada, sino porque quiero conocerte, salir contigo, estar contigo. Mi corazón latía más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque eres amable incluso después de que fui cruel. Porque eres fuerte pero vulnerable. Porque me haces querer ser mejor. Cogió mi mano entrelazando sus dedos con los míos. Y sí, eres preciosa, pero tu apariencia fue solo la puerta. ¿Quién eres? Por eso estoy aquí. Sentí lágrimas quemándome los ojos. Todavía tengo miedo. Y lo entiendo, pero déjame intentarlo. Lentamente, a tu ritmo. Lo miré a los ojos, viendo la sinceridad, la vulnerabilidad, el miedo que se reflejaba en el mío, y decidí arriesgarme. Vale, intentémoslo, pero lentamente. La sonrisa que se extendió por su cara fue lo más bonito que había visto. Lento es perfecto si es contigo. El tiempo no existía a su lado. Solo existía cuando estaba lejos, y todo parecía lento hasta que lo veía. Salir con Carlos fue sorprendentemente fácil. Me di cuenta durante esos meses. Era atento sin ser asfixiante, presente sin ser controlador, romántico de una manera que me hacía poner los ojos en blanco, pero en secreto me encantaba. Cenas entre semana, paseos los domingos, noches viendo películas en su sofá o en el mío. Conoció a mis amigos, yo conocí a los suyos, trabajamos juntos en proyectos, a veces discutiendo por paredes y estructuras, pero siempre terminando en risas. José nos observaba con una mezcla de satisfacción y vigilancia protectora, siempre vigilando para asegurarse de que Carlos trataba bien a su hermana, y él lo hacía mejor que bien. Me trataba como si fuera preciosa, importante, amada, y gradualmente, lentamente sentí que los muros alrededor de mi corazón se desmoronaban, ladrillo a ladrillo, hasta que una noche, tumbada en el sofá con la cabeza en su regazo mientras veíamos alguna película al azar, me di cuenta de la verdad que había estado evitando. Lo amaba por completo, irrevocablemente. Y cuando levanté la vista y lo vi ya mirándome con esa expresión suave y cariñosa, supe que él sentía lo mismo. Te quiero, dijo antes de que yo pudiera, las palabras saliendo naturales. Correcto. Yo también te quiero, respondí, y sentí que algo encajaba dentro de mi pecho. Se inclinó y me besó lentamente, profundamente, lleno de promesas. Y por primera vez en 10 años, me sentí completamente entera. Un año después, Carlos me llevó a cenar a un restaurante de lujo, de esos que requieren reservas con semanas de antelación. Llevaba el vestido negro que a él le encantaba. Él llevaba un traje,
y parecíamos una pareja sacada de una revista. Durante la cena estaba nervioso, jugueteando con su servilleta, ajustándose el cuello, tamborileando con los dedos en la mesa. Ya lo conocía lo suficiente como para saber cuándo algo pasaba. ¿Estás bien?, pregunté, cogiendo su mano por la mesa. Sí, más que bien. De hecho, tomó una respiración profunda. María, este año ha sido el mejor de mi vida. El mío también, dije sonriendo. Y sé que es pronto, pero... Se puso de pie y, para mi absoluta sorpresa, se arrodilló al lado de la mesa. ¡Carlos! Mi voz salió chillona y sentí que todas las miradas del restaurante se volvían hacia nosotros. No estoy pidiendo matrimonio todavía, se apresuró a decir, viendo el pánico en mi cara. Pero esto es una promesa. Abrió una pequeña caja revelando un anillo sencillo y delicado que, cuando estés lista, te lo pediré de verdad, y hasta entonces soy completamente tuyo. Miré el anillo, luego a él, y luego empecé a reír, riendo tan fuerte que empezaron a caer lágrimas. ¿Esto es un anillo de promesa? Tenemos 12 años. Conseguí decir entre risas y lágrimas. Él también se rió, aún de rodillas. Sí, ridículo, ¿verdad? Pero quería que supieras que es serio, que te quiero. Yo también te quiero. Y sí, acepto tu ridículo anillo de promesa, dije, extendiendo mi mano. Me puso el anillo en el dedo, se puso de pie y me besó mientras todo el restaurante aplaudía. Y en ese momento, con el anillo en mi dedo y mi corazón desbordante, supe que había tomado la decisión correcta. 3 años después, la boda fue pequeña e íntima, exactamente como queríamos. La ceremonia en la playa cerca de la casa de la abuela que habíamos reformado juntos, con solo la familia y los amigos más cercanos. Llevaba un vestido sencillo de encaje blanco, flores silvestres en el pelo. Él llevaba un traje claro, descalzo en la arena, los ojos brillando cuando me vio caminar hacia él. José fue el padrino, y durante el brindis se puso de pie con una sonrisa enorme. ¿Quién lo diría, verdad? La hermana pequeña fea y el mejor amigo idiota, dijo provocando risas en todos. Pero en serio, ustedes son perfectos juntos. Y Carlos, cumpliste tu promesa. No la lastimaste. Al contrario, la hiciste más feliz de lo que nunca la he visto. Gracias, siempre, respondió Carlos, apretándome la mano. La fiesta se alargó hasta bien entrada la noche. Música, bailes, risas. En un momento dado, Noé, el hermano de Carlos, apareció a mi lado con una copa de champán y una sonrisa traviesa. Así que, cuñada, ¿lo perdonaste por llamarte fea? Me reí mirando a Carlos, que estaba al otro lado de la habitación hablando con José. Sí, pero lo paga todos los días con cumplidos excesivos. Como si sintiera mi mirada, Carlos se giró y gritó desde el otro lado de la habitación. «Estás preciosa hoy, la mujer más bella del mundo». «¿Lo ves?», le dije a Noé riendo. «Cumplidos excesivos». «No son excesivos, son verdades», replicó Carlos, haciendo reír a todos. Para nuestra luna de miel, elegimos una playa apartada, un pequeño resort donde simplemente podíamos existir sin prisas, sin compromisos, sin nada más que nosotros dos y el mar infinito. Una noche, estábamos caminando por la playa bajo la luna llena, descalzos en la arena mojada, las manos entrelazadas. ¿Te arrepientes de esperar 10 años? Pregunté, deteniéndome para mirar el mar. Él pensó un momento, acercándome a él. Sí y no. Sí, porque perdí tiempo contigo. No, porque quizás necesitábamos crecer por separado para funcionar juntos. Hizo una pausa,
girándome la cara hacia la suya. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de rellenarte el sujetador con pañuelos? Me reí tanto que me dolió el estómago. Cada día. Pero valió la pena porque me enseñó a no desesperarme. Me enseñó a valorarme. Y me enseñó a mí que era ciego, dijo, besándome la frente. Muy ciego. Pero ahora veo, y tú eres todo lo que veo. Puse los ojos en blanco, pero estaba sonriendo. Eso fue terrible. Muy cliché. A ti te encantan los clichés. Sí me encantan, admití, inclinándome para besarlo. Nos quedamos allí mucho tiempo, abrazados bajo la luna, el sonido de las olas a nuestro alrededor, y pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí, desde el rechazo y el dolor hasta los años separados. Finalmente, el reencuentro, incluso con miedo y el coraje de intentarlo de nuevo. ¿Y hoy? ¿Quién sabe? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces creo que cometí un error, que volví a caer en lo mismo. Es probable que ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero esto, así como es mío, es nuestro. Y, si soy sincera, no lo cambiaría por nada. Este amor imperfecto que tardó en encontrarnos es el que me hace sentir que finalmente estoy en casa.